Bien, seguimos aquí en Minuto 1. Hay información que se va agregando a medida que corren las horas a partir de la investigación que se lleva adelante por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Irina Hauser. Bueno, sobre todo porque el dictamen de la fiscal Verónica Zamboni, que es el dictamen que determinó las prisiones preventivas, tiene muchísima información y de ahí es de donde vamos conociendo muchísimos más detalles. Uno de ellos es que uno de los detenidos que había filmado el momento de la agresión, que es Lucas Pertossi, no solamente había tomado imágenes de ese momento, que es un video clave en la investigación, sino que había empezado a filmar dentro del EBRIC. Entonces, la Fiscalía toma estos videos que aparecen en este celular de Lucas Pertossi como un elemento muy importante que él mismo atesoraba, hasta llega a utilizar la frase la fiscal para tener como trofeo del hecho, ¿no? Eso está en el dictamen. Está en el dictamen, y está dicho... Para tener como trofeo. Sí, y está dicho con estas palabras. Para la fiscal, esto es parte de la demostración, como podemos leer acá, de que los rugbyers se organizaron, que distribuyeron los roles para agredir a Fernando Báez Sosa, habiendo incluso filmado el hecho. ¿Por qué? Porque esta secuencia se ve primero en una filmación dentro del boliche, después en una filmación en la calle, una filmación del hecho, de la agresión, y luego en otra filmación en un lugar cercano. El ataque, como se puede ver además en esta toma de imágenes, fue por detrás, terrible. De modo de que no pudo advertirlo Fernando ni defenderse. Después fue rodeado por los acusados. Todo esto se veía también en imágenes que pudimos mostrar ayer. Mirá, acá es donde podemos ver este momento del ataque. Claro, este es un video clave. Mirá. Esto es cuando lo emboscan, que lo atacan por atrás. Y este video es el que está en el celular de Lucas Pertossi, uno de los detenidos. Qué terrible. Irina, me quedo pensando en esto. Cuando conocimos la noticia, realmente lamentable, teníamos la idea de un ataque. Pero de un ataque que se había concitado con una cuestión bastante casual o donde no había sido planificado en todo caso. Ellos se habían cruzado en principio con Fernando y lo habían encarado y le habían pegado como estamos viendo, pero no estaba el elemento que vos estás consignando de la premeditación. Sí, que se ve en otras cuestiones también que están dentro del dictamen, que es que lo amenazan a Fernando desde adentro del boliche ya. Y cuando salen a la calle ya lo están amenazando. Es decir, que estaba previsto que lo iban a atacar. Esto se ve en algunos testimonios muy claros que están relatados en el dictamen. Y que se complementa con esta cuestión de los 3 videos que son los que permiten redondear esta idea, ¿no? Estas 3 filmaciones en el celular de Lucas Pertossi. Y como decíamos, el que tiene mayor interés quizá como material probatorio para la causa es el que muestra cómo empezó el ataque por la espalda, que es el que vimos recién. Y que además revela, según lo que pudieron analizar finalmente los investigadores, que el primero en atacar es Ciro Pertossi, que es uno de los que está imputado como coautor, ¿no? Y la grabación termina cuando aparentemente Lucas Pertossi se suma a la golpiza. Lucas, el que estaba filmando. No, evidentemente, a medida que pasan las horas, cada vez queda más claro que hubo una premeditación, porque además se pretendía utilizar ese material, supongo para subirlo a las redes sociales, es decir, se lo tomó todo como con el objetivo expreso, no solamente de hacer un daño, sino además de provocarlo para, en este caso, bueno, como decían ellos, llevárselo de trofeo. ¿Cómo? Bueno, filmándolo. Exacto. La frase de llevárselo de trofeo, además, la dice una testigo, Tatiana, y también está reflejado lo que ella relata, y esa frase específicamente, donde uno de los agresores grita, me lo voy a llevar de trofeo, en alusión a Fernando ya cuando estaba incluso golpeado. Bueno, de este dictamen, como sabemos también, surge la decisión de dejar en libertad a 2 de los detenidos,
Uno es Juan Pedro Guarino, el otro es Alejo Milanesi, y los padres de Guarino hablaron. A ver, lo compartimos. Gracias, Irina. Nosotros mandamos a nuestro hijo de vacaciones y nunca imaginamos que él iba 4 días y nunca imaginamos que al segundo día iba a suceder esto. Nosotros estábamos tranquilos desde el primer momento que él era inocente, creímos siempre en su palabra, que salga en libertad no nos tomó por sorpresa porque siempre todas las pericias y todo lo que iba sucediendo a él lo iban desvinculando de la situación y nos iba dando paz también a nosotros. Realmente es todo muy triste, por eso siempre tratamos de sumar a la familia de Fernando Báez y tratar de dar nuestras condolencias y fuerzas a los amigos y a la familia de él. Y después tratar de que todos confíen en la justicia. Nosotros creemos que con Juan Pedro se hizo justicia y nada más. Él estaba alejado, nunca se metió, es lo único. Es terrorífico para nosotros tener un hijo en prisión sin tener ninguna relación perdón, es muy difícil tenerlo a él preso siendo inocente, pero también creemos en la justicia. Bueno, ahí estaban los testimonios, Irina. La madre de Guarino había sido muy insistente, ¿no? En decir, ya lo había dicho cuando en la oportunidad que lo fue a visitar al penal, muy insistente en decir que él no había participado. Bueno, finalmente Guarino es uno de los liberados. El martes próximo, martes 18 a las 18 horas, cuando se cumpla un mes del asesinato de Fernando, va a haber una movilización al Congreso convocada por la familia. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a seguir con este tema, pero ahora vamos a pasar a un capítulo, diría yo, una situación realmente que no solamente mueve a tristeza, sino en gran medida a la indignación. ¿Por qué? Bueno, porque sigue teniendo Salta quizás en gran medida una posición de privilegio en una cuestión que es central, que es el hambre, y el hambre que mata. ¿Por qué? Bueno, porque en las últimas horas nos enteramos de un chiquito, un bebé que falleció justamente allí en la zona del norte de Salta, y donde parece que la mano del Estado brilla por su ausencia. Fíjense ustedes, 8 niños muertos por la falta de agua y por la pobreza extrema. En gran medida es por desnutrición. Esto involucra también a la falta de agua potable, algo que es relevante y de lo cual ahora vamos a estar hablando. El último caso fue un bebé de 7 meses, como le decía recién, que estaba internado en la zona de Tartagal, y el menor tenía signos de malnutrición aguda. Allí el gobierno de la provincia de Salta salió al cruce de esta versión, que no es una versión, sino que es información totalmente confirmada, diciendo que había numerosos cuadros vinculados con lo que era esta época del año, y que en principio esta situación en particular no era por malnutrición ni por desnutrición, sino que tenía que ver en gran medida por determinado tipo de síntomas que muchas veces son relevantes, son importantes cuando aparece el verano, como la gastroenterocolitis. El problema principal es el agua, esto es lo que estamos diciendo nosotros, es lo que ha señalado varias veces quienes están al frente de distintas carteras de desarrollo social, y en gran medida también tiene que ver con estos elementos que estamos poniendo aquí, ¿no? Por un lado, el desmonte y la deforestación son los principales factores. En segunda instancia, la poca agua que hay está contaminada y al tomarla provoca diarrea y luego deshidratación. Es decir, que los síntomas en gran medida uno podría directamente relacionarlos con lo que está sosteniendo el gobierno de Salta, pero claro, la razón de fondo tiene que ver con la erosión desde el punto de vista de la geografía del lugar, con el sistema económico tal y como está planteado, sobre todo en la provincia de Salta y en otras provincias que se dedican a lo que se llama el extractivismo, es decir, retirar materia prima, afectar el medio ambiente y no contemplar ningún tipo de acción por parte del gobierno para compensar, si uno pudiese arriesgar que puede compensarse lo que es ese daño que se hace en términos medioambientales. Pero en el día de hoy, el señor Juan Amorín le hizo una entrevista en la radio, en el programa Crónica Anunciada, a la ministra de Salud de la provincia de Salta, Josefina Medrano. Escuche bien
Escuche bien lo que decía la ministra y ahora lo analizamos. Hace muchos años que sucede esto en la provincia, no solo el año pasado. Esta es una realidad que el que vive en Salta y conoce el terreno y viene trabajando, por lo pronto, en lo que a mí respecta, en la salud pública, esto pasa hace mucho tiempo. No es de hoy que los niños mueren en esta época del año. Esto parece una historia repetida de hace mucho tiempo. Cuando llega el periodo del verano y aumentan las lluvias y el calor sumado a las enfermedades propias de la época, como puede ser la gastroenteritis, todas estas personas que están en un estado de fragilidad en su salud, obviamente no tienen capacidad de respuestas o de salir de salir bien. Bueno, usted escuchó, la frase es, no es de hoy que los chicos mueren en esta época del año. Yo arriesgo una lectura y quiero que Juana Morín me diga lo que piensa. Mi lectura es que, fíjese, ¿no? Hay un relato de lo que está pasando, pero no hay una responsabilidad ni la asunción de esa responsabilidad por parte de quien es la principal responsable de esa situación en la provincia de Salta. Juan. Sí, así es, Julián. La verdad es impresionante. Es la segunda vez que vuelvo a escuchar la nota que tuvimos oportunidad de hacer hoy en Futurock con la ministra de Salud. La primera pregunta que le refiero es, bueno, ¿cuál es la situación? Y lo primero que sale a decir es, bueno, esto viene sucediendo desde hace mucho, la verdad es que es por la época del año. Muy sorprendido por el grado de naturalización, decidí repreguntarle respecto a los datos puntuales, pues la verdad es que hacer semejante afirmación requiere que uno lo pueda acompañar con datos puntuales respecto a la cantidad de chicos muertos fallecidos el año pasado, por ejemplo, por desnutrición en los años anteriores. Fueron dos las oportunidades en donde solicitamos la verificación de semejante acusación. Y por otra parte, como vos decís, no importa en tal caso cuál es el origen del problema, sino solucionarlo en definitiva. Y en esta oportunidad no solo no se acompañó con ningún dato respecto a la afirmación que se hacía, sino que se seguía sosteniendo siempre el mismo concepto. Digo, no se habló nunca de la solución, y es esto de poner el ojo constantemente en las verdaderas víctimas. Ya son 8 los chicos, como vos marcabas, que fallecieron por desnutrición, y da la impresión que el Estado no llega. Ayer hablábamos también en el mismo programa con la doctorina Zamora, referente de una de las comunidades wichis afectadas, y decía que hay una lejanía muy grande del Estado. Es decir, el Estado no está llegando ahí y que los funcionarios van simplemente a sacarse fotos. Es lo que denunciaba puntualmente, y denunciaba también la falta de ayuda provincial por sobre todas las cosas. Este es el panorama. Y la verdad es que hablar con los funcionarios responsables, quienes deberían dar una respuesta, y que la respuesta sea, es una cuestión estacional, realmente ayuda muy poco. Claro, bueno, el elemento del silencio, ¿no? Que propone la oposición política, el elemento del silencio para no asumir la responsabilidad, es en gran medida el elemento que estamos viendo también en esta situación. No hablar de las razones por las cuales está pasando esto. Yo arriesgo esto, es la deuda interna, es la deuda social, es la deuda doméstica, no es la deuda externa. Es lo que ha generado no solamente el proceso de endeudamiento, y lamentablemente digo, cada vez que pasen cuestiones vinculadas a un problema tan importante como este, también tenemos que tener en cuenta que la deuda mata. Que la deuda mata, porque ahí faltan obras que había que hacer vinculadas a llevar agua potable a lugares que no lo tienen. Quien se metió en esta cuestión tan relevante es ni más ni menos que el señor Marcelo Tinelli, y estos son los tweets que dio a conocer en el día de hoy vinculado con este tema. Aplaudimos que alguien como Marcelo Tinelli se meta en estas cuestiones también. Dice, por favor, hagan algo porque los chicos se siguen muriendo. Ayer fue el 8º por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgente recursos para las comunidades wichis de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable. Es el mensaje que daba Marcelo Tinelli. Esta situación en las comunidades wichis de Salta no es de ahora, pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos todos a ayudar y solucionar el tema en forma urgente. Está allí arrobado el gobernador Gustavo Sáenz. Yo no coincido con Marcelo Tinelli en esto. A mí me parece que es importante. ¿Saben por qué es importante mencionar la herencia recibida?
porque quienes han estado al frente de las políticas vinculadas al tema social en los últimos años, quienes han recortado el presupuesto en materia social, quienes han llevado adelante la erosión enorme en términos de las políticas públicas que se podían aplicar para evitar esto, hoy también levantan este dedo, para señalar, para culpar. Entonces, uno imagina que en gran medida esta situación no debería darse, pero se está dando. Entonces es importante porque también forman parte de la comunidad política y porque también forman parte de aquellos que van a tomar decisiones en las distintas legislaturas provinciales, pero también en el Congreso Nacional. Por eso es importante que todos asuman la responsabilidad que les cabe. Bueno, vamos a cambiar de tema. Irina Hauser. Vamos a hablar de la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer se conoció un fallo de la Cámara de Casación muy importante, que deja una nueva situación, ya que no tiene más prisiones preventivas vigentes Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara de Casación lo que decidió es que la que se le había dictado en la causa de los cuadernos, el fallecido Claudio Bonadío, era una decisión que no correspondía. Los jueces de la Sala 1, dos de los jueces dijeron que no había riesgos procesales y una de los integrantes de la Cámara, que es Ana María Figueroa, directamente dijo que esta orden de detención había sido arbitraria, de manera que queda esto sin efecto y con esta decisión se caen otros 3 pedidos de detención en causas conexas vinculadas con los cuadernos. ¿Te acordás que Bonadío lo que hacía era subdividir los expedientes y así generaba más decisiones, ¿no? Más espectacularidad alrededor de sus pedidos de privación de la libertad y también de desafuero de la vicepresidenta? Bueno, y además en el mes de diciembre se sumó a este listado que el Tribunal Oral Federal 8 ya también le había revocado la prisión preventiva dictada también por Bonadío en la causa del memorándum, la causa que se originó con la denuncia que hizo Alberto Nisman. Así que hoy esta es la situación. Ya no quedan pedidos, órdenes de prisión preventiva en pie contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, Irina. A ver, me parece que en este contexto la justicia empieza a dar, creo yo, algunas señales. Esto no significa absolutamente nada, pero está claro que es necesaria la revisión de muchísimas causas porque está comprometido lo que se llama el lawfare y porque muchas de esas causas están viciadas. No digo que todas lo estén, digo que es necesaria una revisión. En instantes nada más, déjeme hablarle del impacto político que en gran medida está teniendo la realidad cuando quienes están al frente de la oposición política no se reconocen como responsables de esa realidad. Y sobre todo cuando da la sensación al menos de que se reparten las culpas y que nadie quiere, es la mancha venenosa. Es la mancha venenosa. En instantes nada más vamos a estar hablando de este club de la pelea que lleva adelante Juntos por el Cambio, donde, como yo le decía, hay una pelea por un lado por conducir el espacio y por otro lado, en una forma totalmente contradictoria, por no hacerse cargo de lo que hizo ese mismo espacio cuando estuvo en el poder, que lo dejó hace 60 días nada más. Esto es lo que pasa hoy en la oposición política y está claro que de alguna manera es una manifestación más de lo que pasa a nivel general y de lo que le espera al gobierno nacional cuando tenga que sentarse a negociar justamente con la oposición política. Vamos a cambiar ahora de tema. Está el señor Juan Amorín con nosotros para hablar de este negociado con las autopistas. Así es, sigue complicando el frente judicial del expresidente Mauricio Macri y de muchos otros exfuncionarios, por sobre todas las cosas, por un tema que hemos desarrollado largo y tendido acá en C5N, que comenzó con la investigación de Alejandro Berkovich en Brotes Verdes, denominada las autopistas del Curro, porque dentro de la extensión del manejo de las distintas autopistas, el gobierno nacional del entonces Mauricio Macri había incluido un acuerdo de negociación con Autopistas del Sol y con Concesionarios del Oeste. Autopistas del Sol, sinónimo de la familia Macri, administrada por los Macri, incluso cuando Mauricio llegó a la presidencia. El acuerdo incluía básicamente el regalo de cientos de millones de dólares. Vos dirás, che, ¿cómo lo estás simplificando, Juan Amorín? Sí. No. Era literalmente el regalo de cientos de millones de dólares a estas dos empresas, Autopistas del Sol y Concesionarios del Oeste, a cambio de que bajaran sus juicios ante el CIADI. Autopistas del Sol había denunciado ante el CIADI sin tener ni siquiera una resolución a nivel local,
que había atrasos tarifarios durante el kirchnerismo y que eso le impidió hacerse de, atención, 1.100 millones de dólares. ¿Cuánto? 1.100 millones de dólares. ¿Qué hizo el gobierno? Un cálculo totalmente descolgado de todos lados. Totalmente. ¿Qué hizo? El gobierno le dijo, si vos bajás tu demanda ante el CIADI, que era ridícula. Ahora te voy a explicar además que el propio procurador del Tesoro, Carlos Balbín, procurador que puso Mauricio Macri, se negó, o sea, se presentó ante el CIADI y dijo, muchachos, perdieron la razón, ¿cómo nos van a demandar por 1.100 millones de dólares sin tener un fallo local? ¿Cómo van a ir a un tribunal internacional si no tienen fallo arbitrario? Perdón, Juan, tenemos una dimensión de las cifras que estamos poniendo aquí, tenemos una dimensión de que esto es exactamente la mitad de lo que tuvo que pagar el gobierno de la provincia de Buenos Aires la semana pasada para no declararse en default. Fíjate la dimensión, estamos hablando de una empresa contra una provincia que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para pagar un bono que era la mitad de esta cifra. Bueno, a partir de allí comenzaron las sospechas a nivel judicial de si no era un acuerdo fraudulento. Vos simulás iniciar una demanda a nivel internacional y le das una excusa perfecta al gobierno para pagar esta cifra y encima quedar como un héroe. Pues dijeron, pagamos la mitad nada más. Una cosa insólita, para que te des una idea, para que la gente se dé una idea, una demanda ante el CIADI, ante un tribunal internacional, puede llevar 10 años, 12 años, 15 años, y solo el 25% de las demandas contra la Argentina prosperaron. Después hay que ver la resolución. Es decir, 1 de cada 4 prosperan. Argentina, sin tener absolutamente ningún indicio de que el fallo iba a salir en su contra, decidió pagar la mitad. Vamos a ver qué es lo que declaró Carlos Balbín, porque Carlos Balbín, como nosotros mostramos en exclusiva, Minuto 1, procurador del Tesoro de Mauricio Macri, tuvo que ir a declarar, y cuando fue a declarar dijo, yo defendí la posición de Argentina, que no era pagar 500 millones de dólares. La posición de Argentina era, señores Autopistas del Sol, vengan a la Argentina y si reciben un fallo contrario pueden ir a un tribunal internacional. El testimonio de Balbín decía que defendió al Estado, planteó incompetencias, pero también dijo, es decir, primero dijo, vamos a la Argentina, ¿sí? Planteó una cuestión que el planteo se haga en la justicia argentina. Competencias, pero además dijo, y si querés discutirlo acá en el CIADI, también te lo discuto acá en el CIADI. Y dijo, la cuestión de fondo tampoco amerita, el reclamo no es válido porque está prescripto. Sigue adelante y vamos a ver también que menciona a alguien muy especial. Silvina González Napolitano, dice, suscribió conmigo el acuerdo y después de 10 años lo deslizó Balbín en su declaración, dejó su cargo. ¿Qué quiso decir Balbín con esto? Porque Balbín también dejó su cargo después de presentarse ante el CIADI y decir, señores, no corresponde esto. Me parece que quiso decir, llamen a esta señora que debe tener cosas interesantes para decir, porque después de 10 años tuvo que dejar su cargo, estaba a cargo de los conflictos internacionales. ¿Qué hizo la justicia esta semana? Citó finalmente a declarar a Silvina González Napolitano. Es muy importante esto, se está avanzando y se están corroborando las hipótesis delictivas en esta causa. Atención, el juez Rodolfo Canicoa Corral citó a declarar a González Napolitano, solicitó información a la Inspección de Justicia, además sobre la composición accionaria de SOCMA y Sideco Americana, y por supuesto no hay que dejar de mencionar a los verdaderos involucrados que le hacían el flaco favor a la familia Macri. Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Saravia Frías, que es el posterior procurador, Gabriela Michetti, que es la que firma, pues Macri se excusa del acuerdo, Nicolás Dujovne, que omitió opinar, le corrieron vista al Ministerio de Hacienda y dijo, no, yo acá no me meto. Y finalmente, obviamente, el presidente Mauricio Macri. Se lo menciona poco al exministro Nicolás Dujovne, ¿no? Digo, de todos aquellos que están todavía dando vueltas, Dujovne ha desaparecido prácticamente de la escena política, ¿no? Vamos a ver si seguramente en términos judiciales va a reaparecer en algún momento. Quédate, Juan, porque vamos a hablar de esto que mencionábamos recién. Yo no sé si llamarlo el Club de la Pelea o la Mancha Venenosa, porque nadie quiere ahora tomar responsabilidad en lo que fueron estos 4 años de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en definitiva. Y quizás, yo decía, hay una contradicción, ¿no? Por un lado, el expresidente Macri, ahora como titular de la Fundación FIFA, lo que hizo es dejar un espacio político. Muchos dicen, bueno, finalmente no va a terminar conduciendo el espacio de Juntos por el Cambio, sino que se va a dedicar al fútbol. Y entonces esto, ¿qué hace? Bueno, hace que quienes son los referentes principales de Juntos por el Cambio se peleen por sacar la cabeza. Decir, bueno, me toca a mí, es mi oportunidad. Pero cada vez que alguien le dice, bueno, pero ustedes son responsables en gran medida de los últimos 4 años, dice, no, momentito. ¿Por qué? Bueno, no, porque yo, como es el caso de Cornejo, y ahora lo vamos a estar viendo,
porque yo no tomaba las decisiones, era otro el culpable. No gobernamos, dice la Unión Cívica Radical, mientras acompañaban todas y cada una de las decisiones de Macri, desde el regreso al Fondo Monetario Internacional hasta el pago a los fondos buitres de absolutamente todo lo que reclamaba. Vamos a ver lo que decía hace algunas horas nada más al sitio Letra P, Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR. Hubo una forma para la toma de decisiones que estuvo muy concentrada en el presidente Macri. El resto de los partidos de Cambiemos asimilamos las decisiones de Macri a regañadientes. Pobre. Primero tuvo que usar una palabra que es bastante complicada, regañadientes. Pero además, ¿es cierto esto? Bueno, sea cierto o no, la UCR formaba parte del gobierno y si no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba, debía manifestarlo y apartarse en algún momento de la alianza, porque vos podés decir que una decisión no estás de acuerdo. Ahora, que la mayoría de las decisiones las tomaba Macri unilateralmente y vos asentías, bueno, dista mucho de ser eso una coalición de gobierno y vos sos el responsable de haberte quedado allí. Por lo cual, me parece que por H o por B no deja de ser responsable la Unión Cívica Radical. A ver, ¿qué más decía Cornejo? Ahora tiene que ser de mayor consenso. En los últimos 4 años, algunas decisiones fueron consensuadas y otras no. Yo lo veo, perdón que lo diga, porque si esto está dicho el año pasado, tiene una determinada connotación. Si está dicho hace 2 años, otra distinta. Está dicho 60 días después de que dejaron el gobierno. Totalmente. Y un Cornejo que busca disputar el liderazgo de Cambiemos de una manera muy particular, porque a la vez tampoco terminan de decir, bueno, la verdad es que el gobierno de Cambiemos fracasó por completo, la presidencia de Macri fue verdaderamente un fracaso, al punto tal que es el primer presidente de la región que no obtiene la reelección y que pierde por bastante. Y dice, bueno, sí, algunas decisiones, pero lo cierto es que mientras tanto la Unión Cívica Radical sigue al lado del PRO. Sí, van de la mano, podríamos decir. Bueno, 10, 12 puntos aumentó la pobreza y sin embargo, ahí están, ¿no? Sí. Bueno, a ver, quien lo sigue bancando al expresidente Macri es el PRO puro, ¿no? Este es el círculo íntimo en términos políticos del presidente. Por ejemplo, escuchen lo que decía Federico Pinedo a propósito de las declaraciones de Cornejo. El presidente nunca se va a ir a retirar de la política argentina. El presidente siempre está en la política argentina. Pero se va a mantener como líder de la oposición, digo esto porque hay como cierta disputa. La verdad es que el líder quiere decir una persona que lidera, una persona que marca objetivos y otros lo siguen. Eso es un líder. Así que Mauricio Macri sin duda va a ser un líder de la oposición y un líder de nuestro partido. Pero por supuesto que hay otros líderes. El liderazgo no es unipersonal de una persona genia que viene y dice va por acá, qué sé yo qué. Así que todos esos que mencionaste, Larreta, Vidal, Cornejo, Lustó, son líderes de nuestro espacio, indiscutiblemente. Ahora, ¿quién va a ser el líder? Bueno, el que la gente vote, pero Mauricio sin duda está para acompañar a la política argentina y a los argentinos en la medida en que él pueda. Bueno, es el abrazo del oso, ¿no? Es el abrazo de... No, muchachos, no se vayan, quédense, que todavía son importantes para nosotros. Y Pinedo no se sacó el cassette todavía del presidente. Dijo el presidente unas 5 veces, no hacía referencia al presidente Alberto Fernández, sino al salido ya presidente Mauricio Macri. Si yo te digo cruce tuitero raro, lo voy a decir de vuelta porque me salió mal. Cruce tuitero raro. Sí. ¿Entre quiénes? Tengo que decir un miembro de... Un nombre que empieza con Gori. No. No me meta en esas discusiones. No, yo no te meto. Son los nombres que se pusieron ellos, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Cruce tuitero entre el diputado provincial Daniel Lipovetsky y el diputado Fernando Iglesias. Lipovetsky tuitea esto. A ver, en la dictadura y también ya en democracia, el número de 30.000 desaparecidos fue símbolo de lucha de los organismos de derechos humanos contra crímenes cometidos por el Estado en forma clandestina. ¿Cuál es el sentido de cuestionarlo?, se pregunta Lipovetsky. Ninguno, salvo minimizar el genocidio cometido por la dictadura cívico-militar. Bien, ¿no? Para mí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Avancemos lentamente porque nos las vamos a dar contra la pared. Upa. El diputado Fernando Iglesias le contesta, dice, los que se atienen a los hechos y creen que la verdad es importante es porque quieren minimizar el genocidio.
Mirá vos, Liporocotó, le dice a la borocotización, ¿no? Liporocotó. Lo de memoria, verdad, justicia no va más. Entonces, le pregunta al diputado Lipovetsky. Lo acusa de panquequismo. Ahí ya empezó a subir, a escalar un poquito la discusión. Claro, aparte están discutiendo algo que creo que yo a todas luces hoy debiera ser consenso por parte de todos, ¿no? Pero vamos a seguir. Y le contesta a Lipovetsky, le dice, esto es lo que vos no querías mencionar, no lo querías decir. Claro que va, Gorilesias, le dice. Gorilesias, claro que va, Gorilesias. Y también va a reivindicar la lucha de organismos de derechos humanos durante la dictadura, que lograron que hoy Memoria, Verdad y Justicia no sea solo un reclamo, sino una realidad. Ah, cierto que fuiste el único diputado que no votó un proyecto de homenaje a las madres de la ciudad de Rosario. Un duelo de apodos, además. Primero Liporocotó y después Gorilesias. ¿Es mejor? ¿Cuál es mejor? Gorilesias me parece, es mejor. Se lleva unos puntos más. Se lleva unos puntos. Bueno, responde Fernando Iglesias, ¿no? Ya te pusiste la gorra kirchnerista. Así no se puede discutir. Y sale o no sale lo del consulado y pone, bueno... Hashtag ahora. Lo hace hashtag. Bueno, vergonzoso, ¿no? Digo, de todo punto de vista... Igual así todo, digo, detrás de lo bizarro del asunto, lo que está claro, digo, es que creo yo la posición que tomó Lipovetsky es la posición que por lo menos yo comparto. Y sí, te agrego algo más respecto de la interna. Me parece que van a venirse muchos capítulos. Como sucede siempre, digo, en el peronismo, en el Frente para la Victoria, sucedió lo mismo en diciembre de 2015. Empiezan a salir las heridas y obviamente hay muchos heridos que ha dejado la Alianza Cambiemos. Empezamos a ver las consecuencias, pero parece que esto va a tener un larguísimo trayecto por delante. Juan Amorín, muchísimas gracias. A usted, Guarino. Muy amable. Bueno, a ver, Fernando, recordamos un poquito la información. Mañana el ministro de Economía va al Congreso. Sí, mañana va Martín Guzmán a la Cámara de Diputados a exponer por la reestructuración de la deuda. Va a ser uno de los pocos ministros de Economía que va al Congreso con agenda abierta a responder preguntas sobre lo que es el plan argentino para reestructurar la deuda. Recordemos que hoy se tomó la decisión de no afrontar el pago del capital del bono AF20 que ocurría este próximo jueves y se decidió pagar los intereses y reperfilar el vencimiento del capital para el 30 de septiembre. Según Economía, los fondos de inversión extranjero exigieron tratar este bono, que es en pesos, como si fuera en dólares, y que por eso le dieron el mismo tratamiento que a la deuda en dólares, es decir, pagar los intereses y refinanciar forzosamente el capital. Prometen que no va a haber nuevos default de deuda en pesos mientras se está negociando. Habrá que ver si el mercado se lo cree, nos enteraremos el jueves cuando haya una licitación de un bono en letras atados a la tasa de interés de los plazos fijos y el gobierno intenta captar 10.000 millones de pesos con este bono. Recordemos, Julián, que mañana también llega a Buenos Aires la misión del Fondo Monetario Internacional que va a estar durante una semana revisando números y entrevistándose con funcionarios y con dirigentes de la oposición. Una misión que ya no está presidida por Werner, el director del hemisferio occidental, como fueron todas las que se sucedieron durante el gobierno de Mauricio Macri, una decisión tomada para aflojar un poco la tensión entre Argentina y el fondo, toda gente nueva del fondo, la que va a estar ahora relacionada con el país. Gracias, Fernando, nos quedamos con ese tema, vamos a también analizarlo. En instantes vamos a estar hablando del aumento de la harina, tan relevante en términos de inflación por un lado y de la erosión del poder adquisitivo contra lo que es la canasta básica, porque impacta en muchísimos productos. Está con nosotros Gastón Mora del Centro de Panaderos de Avellaneda, en instantes nada más vamos a estar analizándolo. Pero ahora déjenme presentarles. Por un lado está Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos. Por otro lado, Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda. Y también el diputado Ignacio Torres,
de Cambiemos. Uno podría decir en gran medida todo el arco político representado en esta mesa de análisis. Me parece en gran medida interesante. A ver, diputado Alderete, ¿cómo está viendo lo que decía recién Fernando Alonso? Esto es la negociación por un lado de la deuda y por otro lado las necesidades que se inscriben dentro de la economía doméstica, ¿no? Inflación, ¿qué pasa con las medidas que ha puesto en marcha el gobierno? Y el gobierno anterior, con haber contraído esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, trajo un sufrimiento enorme que hoy se está hablando de niños muertos Huichí en la provincia de Salta. Está bien, el gobierno de la provincia de Salta también, déjeme comentar algo, yo soy salteño, conozco con profundidad lo que han hecho los gobiernos anteriores también. El gobierno de Iturbey ha destruido el Ministerio de la Niñez, que eso por lo menos iba y lo atendía de vez en cuando. O ese ministerio quedó destruido. Hoy la ministra de la provincia de Salta llega tardíamente con la necesidad de que tienen todas esas comunidades de esa zona, porque justamente hoy está saliendo de la provincia de Salta 24 camionetas 4x4 para llevar 40.000 módulos de 17 kilos cada uno. Es imposible que puedan llegar. 2 enfermeras están viajando para esa zona y lo único que hacen es amenazar de intervenir las intendencias de los Huichí. Una barbaridad. Tendría que renunciar la ministra de la provincia de Salta. Pero volviendo a la deuda, nosotros entendemos de que la deuda hay que investigarla. Hay nombre y responsable. La población quiere saber en qué se contrajo la deuda, para qué se contrajo la deuda. Está comprobado, tiene nombre y apellido. Lo que han intervenido, los funcionarios que han intervenido, han trabajado toda la vida en esos bancos, que esos bancos han permitido la fuga de capitales. Eso tiene nombre y apellido. Y si volvemos, y creo que tiene que dar un claro ejemplo, también en este gran empresario Vicentín, en lo cual, por supuesto, de que también se tendría que ir a una intervención, se tendría que ir a una expropiación, porque no puede ser que queden sin que acá en la Argentina no pasó nada. Así que no solo una tierra arrasada, sino que realmente nos han dejado sin ningún tipo de posibilidad de recuperar la industria, la pyme, el trabajo, la salud, la educación, está totalmente destruido, ¿no? Diputado Torres, el diputado Alderete dice tierra arrasada, dice que hay que investigar la deuda. ¿Usted coincide? A ver, yo creo que plantear que todos los males de la República o que la deuda es producto de la gestión de Mauricio Macri y después pareciera que nunca hubo deuda, es por lo menos cínico e hipócrita. Yo creo que si algo merece la ciudadanía, y es un pedido a toda la clase dirigente, es justamente en algunos casos puntuales, como nuestra coyuntura, despojarse de mezquindades partidarias y patear todos para el mismo lado. En el caso puntual de nuestro bloque, Juntos por el Cambio, acompañamos en su momento el proyecto del Ejecutivo. Lo que no entiendo, esto hablo a título particular, es lo de mañana. La verdad que no le encuentro, capaz que hay una lectura más sofisticada que alguno en este panel me puede explicar, pero la verdad que plantear una no sesión donde se expone al ministro de Economía y a la vez, dentro del propio gobierno, se hace una marcha contra el Fondo Monetario Internacional, la verdad que es bastante contradictorio, y a mí más que las internas de la oposición... ¿Es el gobierno el que hace la marcha, dice usted? Bueno, son sectores aliados al gobierno en este esquema de coalición que tiene el Frente de Todos. A mí me parece y me preocupa que no haya coherencia internamente. Yo reciente veía en el informe las internas de la oposición. Creer que no hay internas en una coalición o en un partido es ser prácticamente analfabeto político. Las internas son sanas, las internas enriquecen. El tema es cuando las internas afectan directamente a decisiones que son importantísimas para el futuro de nuestro país. ¿Pero usted dice que hubo internas durante los 4 años de mandato de Cambiemos? Siempre hubo internas. No apareció, ¿no? Sí, siempre hubieron diferencias, y de hecho, a la hora de definir la conducción de un espacio, hay sana vocación de poder de distintos espacios, está bien. Ahora, el tema es cuando hay diferencias antagónicas conceptuales dentro del oficialismo, que son inherentes al discurso de muchos referentes importantísimos que van a ser actores que van a negociar cuestiones importantes. Mañana creo que todos vamos a vislumbrar realmente de qué se trata de mañana, pero yo, por lo menos hasta el momento, no se entiende bien cuál es el objetivo. Diputado del Caño. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal? Sí, yo creo que en primer lugar hay que, así como uno puede reconocer que la deuda fue reconocida por todos los gobiernos y que se ha pagado, también hay que reconocer que el endeudamiento bajo los 4 años de gobierno de Macri fue a un ritmo muy superior inclusive al que se contrajo bajo la dictadura genocida. Entonces nosotros venimos planteando el repudio
¿no? Y el desconocimiento, el no pago de esta deuda a los acreedores internacionales privados y también al Fondo Monetario Internacional, no por una cuestión, digamos, de capricho, sino justamente porque este endeudamiento es ilegítimo. El derecho internacional acuñó un término que es el de deuda odiosa para dar cuenta de aquellos endeudamientos donde se adquieren no a favor del pueblo trabajador, porque acá este endeudamiento no fue a la obra pública, no fue a generar empleo, no fue en beneficio de las mayorías populares, sino que gran parte se lo fugaron los especuladores, los grandes empresarios. Está a la vista, digo, ¿no? Si, aumento de 5 millones de nuevos pobres, más desocupación, inflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, es evidente que fue contra el pueblo y además donde los acreedores conocían que en esos términos que estaban, les estaban permitiendo el endeudamiento, con esa tasa, con esos vencimientos, era impagable, digamos. Y creo que además hay muchas irregularidades, ¿no? Además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la propia vicepresidenta dijo en Cuba que era ilegal. Digo, ahora, se dice por un lado que es ilegal, se marcha, digo, pero para apoyar una negociación, o se dice que hay que investigar, pero al mismo tiempo uno puede decir, remitámonos a los hechos. La única fuerza política, los únicos diputados, y si tomás todo el Parlamento, todos los legisladores nacionales, que rechazamos el pago de esta deuda ilegítima que va a terminar pagando el pueblo trabajador, es el Frente de Izquierda. Así como rechazamos la ley de emergencia que se votó en diciembre pasado y ahora se va a ver en estos días lo que nosotros dijimos, el ajuste a aquellos jubilados que están en una situación menos peor que otros, digamos, porque no podemos decir que aquel jubilado o jubilada que cobra 20.000 pesos, 25.000, 30.000, 35.000 pesos, sean privilegiados que se la pasan viajando por Europa o por Japón. Son quienes han trabajado toda su vida. Entonces, ¿cuál es la estrategia del FMI y del gobierno? Lo que quiero preguntarle, ¿es responsabilidad del Frente de Todos esa situación con los jubilados? La responsabilidad de... A ver, hay opciones, digo. Una es hay un camino, el desconocimiento de esta deuda que es ilegítima. La investigación que nosotros también planteamos demostraría lo que estamos diciendo, digo, y hay una opción que es desconocer esto y que esos recursos vayan en función de las necesidades populares, a las escuelas, a los hospitales, bueno, a paliar esta situación brutal de la muerte de los niños en Salta, o vaya a pagar a los especuladores, digo, a los fondos buitres, etcétera, digo. Ese es un camino. Beneficiar a las petroleras, como hizo esa ley, bajando las retenciones a las petroleras, a las mineras, mientras no se le toca tampoco los intereses a los bancos, pero por ejemplo, a los hipotecados UBA están reclamando una solución porque fueron estafados. Ahí hubo una promoción de parte del Estado, se cambió una ley y hoy el Estado no se hace cargo cuando en campaña se dijo otra cosa. Entonces, desde ya que hay una responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri, lo hemos dicho, hemos enfrentado al gobierno, nos han perseguido inclusive por eso. Pero digo, hay una opción, hay un camino que es repudiar, rechazar esto, y hay otro que es aceptarlo, y eso va en contra de los intereses populares y está a la vista. Bueno, ya seguimos con el debate, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos.